Paraguay no llegó a la guerra en la mejor de las condiciones. Si bien es cierto, la preparación económica para la guerra, la preparación armamentística para la guerra, se hizo de forma adecuada, de acuerdo a los presupuestos que tenía el Paraguay, y ahí hubo un trabajo muy importante de los gobiernos de Eligio Ayala y de José Peguyari. Los bolivianos tenían muchos más recursos que los paraguayos, y la otra diferencia es que mientras que los paraguayos hacían sus preparativos de guerra con las mejores armas y con cargados presupuestos, lo hacían de forma sigilosa y secreta, mientras que los bolivianos hicieron todo un aparato de propaganda mostrando justamente sus preparativos, cosa que causó problemas sociales, políticos en Paraguay, ¿verdad?, ante una aparente indefensión del Chaco, que no fue tal, sino que el Paraguay se estaba preparando, y se estaba preparando bien de acuerdo a sus posibilidades. Dicho esto, también el inicio del conflicto que se dio en torno a la posesión, ¿verdad?, de Pitiantuta, ¿verdad?, lo que los bolivianos denominaron la laguna Chuquisaca, entre los meses de junio y julio, ¿verdad?, de 1932, ¿verdad?, dio punto inicial a un debate y una discusión en el alto mando paraguayo. Mientras que el general Rojas quería, y otros militares que del alto mando querían hacer toda una línea defensiva en torno al río Paraguay, ¿verdad?, José Félix Estigarribia se oponía a esto. José Félix Estigarribia sostenía que no se podía pelear una guerra meramente trincheras, que había que pelear una guerra más móvil, y que el Paraguay tenía que llegar y apoderarse del Chaco Central completamente, ¿verdad?, para evitar justamente que esa superioridad armamentística boliviana estuviese, ¿verdad?, por así decirlo, esa superioridad armamentística boliviana estuviese en el orden del día y dispuesta a mostrar su superioridad al Paraguay. En ese sentido, la estrategia era muy buena. La otra cuestión con respecto a la batalla y la circunstancia de la batalla es que el Paraguay tenía la ventaja logística, un supercorredor, ¿verdad?, logístico de tropas y soldados conformados por el río Paraguay, el mismo río Paraguay, las cañoneras y otras embarcaciones auxiliares que llegaban hasta los puertos de Pinasco y Casado, y dos líneas férreas que llegaban al Chaco Central, ¿verdad? Ante todo, la batalla de Boquerón era la batalla para defender estos intereses socioeconómicos paraguayos, representados justamente por grandes empresas como la Carlos Casado y grandes proyectos de colonización agrícola ganadera, como el caso de las colonias menonitas. No por nada, Rojas, el general Rojas, cuando apenas se entera, ¿verdad?, de que estaba la zona siendo atacada por los bolivianos a fin de julio de 1932, ¿verdad?, le pregunta a Estigarribia cuál es la situación para defender, ¿verdad?, las colonias menonitas. La cuestión con la duración de la batalla se dio principalmente a diversos factores. Esta fue la primera gran batalla de la Guerra del Chaco. Si bien es cierto, desde los años 20, sobre todo desde 1927, hubo varios incidentes, encuentros, muertes, ¿verdad?, pequeñas escaramuzas, ¿verdad?, incluyendo lo de Pitiantuta, que no tiene la envergadura, lo de Pitiantuta, de lo que fue posteriormente Boquerón. Boquerón realmente es la primera gran batalla de la Guerra del Chaco, por el número de efectivos que el Paraguay dispuso, los recursos, ¿verdad?, que se pusieron, ¿verdad?, y también por la resolución, ¿verdad?, de los bolivianos de defender, ¿verdad?, dicha posición. La batalla duró 20 días, por eso que se llama la batalla también de los 20 días, algunos le llaman, y la batalla duró mucho tiempo por diversos problemas logísticos, tanto paraguayos como, ¿verdad?, la tenacidad de los bolivianos, ¿verdad?, independientemente a las críticas de la historia bélica o de la historia militar como las críticas al heroicismo. Hay que constar de que tanto oficiales como soldados paraguayos y bolivianos
sufrieron mucho durante la batalla, sufrieron mucho, hicieron muchos sacrificios y hubo muchos actos de arrojo y de valentía durante la batalla, ¿verdad? Independientemente de las críticas que por supuesto podamos hacer de ese tipo, ¿verdad?, de discurso histórico. La otra cuestión es que estos factores logísticos y estos factores de inexperiencia, ¿verdad?, causaron la alta duración de la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los factores fue la falta de agua que afectó a los paraguayos, ¿verdad?, pero principalmente a los bolivianos. La falta de alimentos también afectó a ambos países, ¿verdad?, o a ambos contendientes, a los bolivianos, ¿verdad?, porque inclusive cuando estaban los bolivianos cercados, los pocos alimentos que los bolivianos recibían por avión terminaban cayendo en las trincheras paraguayas y a los paraguayos por deficiencias iniciales en la distribución de los alimentos, cosa que se fue solucionando con el correr de los días. No en balde, uno de los oficiales que citamos en la obra dice que una guerra se gana por el estómago. Y eso es sumamente principal para ver que la guerra no todo es balas y no todo es los actos bélicos en sí mismos, sino los factores socioeconómicos que están también detrás de la guerra. Otro de los factores fue quizás un excesivo optimismo por parte de los paraguayos, ¿verdad?, al inicio de la batalla, sobre todo durante el primer día de la batalla, ¿verdad?, y también en el día 17 cuando se incorpora el RI-6 Boquerón, que tuvo una inauguración en combate con no el mejor desempeño, ¿verdad? Los oficiales, ¿verdad?, y los soldados no habían tenido, si bien es cierto, hay experiencias de combate, ¿verdad?, de muchos oficiales y soldados en situaciones previas como las guerras civiles, ¿verdad?, como la guerra civil del Centenario entre 1911 y 1912, en la cual el propio Estigarribia fue herido, o la guerra más anteriormente, la guerra civil de 1922 a 1923, en la cual participaron muchos de los soldados que también participarían en la guerra del Chaco y muchos de los oficiales también. A pesar de esa experiencia en combate, nada preparaba para la magnitud del combate que se vio en Boquerón, ¿verdad? Hay críticas de Arturo Bray y de Rafael Franco, ¿verdad?, bueno, que no simpatizaban tampoco con Estigarribia, ambos, ¿verdad?, con respecto a las mejores estrategias para que Boquerón caiga más rápido o cómo hubiera caído más rápido. Pero también tenemos que agregar una muy buena defensa boliviana, que los bolivianos en el mes y casi los 2 meses que los bolivianos estuvieron en posesión de Boquerón, modificaron el fortín, no era el mismo fortín que los paraguayos habían abandonado, ¿verdad? Y por lo tanto estamos hablando, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, que también hay un alto mérito por parte del comandante teniente coronel Manuel Marzana, en mantener esa posición. Finalmente, está la polémica con respecto a cómo fue la rendición de Boquerón. Hay varias versiones, inclusive ni los paraguayos se ponen de acuerdo en qué versión hay. Mencionamos las polémicas, ¿verdad?, justamente entre diversos comandantes y oficiales paraguayos, así como las polémicas entre los paraguayos y los bolivianos, ¿verdad?, que si los bolivianos intentaban hacer una capitulación honrosa, que los paraguayos se adelantaron, ¿verdad?, a esta capitulación honrosa y forzaron una rendición, ¿verdad?, por ocupación. Lo cierto es que ya para el día 29 no existía la voluntad de los soldados de continuar con el combate, ¿verdad? Y eso dio muestras y dio pie a muestras de inclusive fraternidad o de solidaridad de parte de oficiales y soldados paraguayos y admiración, por supuesto, con los capturados soldados bolivianos. Lo mismo se vio reflejado eso cuando los bolivianos fueron regresados por los barcos paraguayos hasta Asunción, o fueron enviados, mejor dicho, que regresados, y el público asunceno que veía ver derrotado a los oficiales, a Marzana, a los oficiales bolivianos y los soldados bolivianos, al verlos en el estado deplorable que estuvieron, ¿verdad?, de días de hambre, de días de sed y de enfermedades y de heridas,
¿verdad? En vez de reprocharles o de tirarles piedras, también se empezaron a acercar con naranjas, cigarros, golosinas, agua y otros efectos, ¿verdad? Para consolarlos.